El título de la palabra de Dios que compartiremos hoy es El poder de la oración. Con este tema, estudiemos juntos la palabra de Dios. La oración es la llave que trae poder. A fin de entender el tema de hoy, el poder de la oración, juntos veamos Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9, podemos ver que Jesús echó fuera un espíritu mudo. Cuando entró en la casa, los discípulos le preguntaron. Veamos el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con, ¿qué? Con oración y ayuno. Los discípulos se esforzaron mucho por echar fuera el demonio, pero no pudieron hacerlo. Cuando Jesús lo echó, le preguntaron, Maestro, ¿por qué no pudimos expulsarlo, mientras que usted sí? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Jesús respondió, la respuesta es la oración. Cuando vemos todas las obras de Jesús en los libros del Evangelio, podemos ver que Él empezaba todo con oración. Comenzaba el día con oración y cumplía cada obra con oración. Incluso, en el último momento en que completaba la verdad del nuevo pacto, oró. No solo podemos ver la obra de oración de Jesús, sino también podemos observar la oración de Jonás, que guió a 120,000 ninivitas al arrepentimiento. ¿No es así? Cuando Jonás ofreció una sincera oración de arrepentimiento, Dios le dio gran poder y fuerza para guiar a todo el pueblo de Nínive al arrepentimiento. Y en cuanto a Daniel, a quien conocemos muy bien, oraba 3 veces al día hacia Jerusalén. Aunque algunos intentaron encontrar defectos en él y tendieron trampas para atraparlo, a Daniel no le importó. Cada día seguía orando sinceramente a Dios hacia Jerusalén con las ventanas abiertas. En consecuencia, fue echado en el foso de los leones. Pero Dios cerró la boca de los leones. Pudo experimentar ese milagro. Cuando echamos un vistazo a las obras de nuestros antepasados de la fe, podemos ver que muchas obras se hicieron mediante la oración. Hay un personaje que es el sinónimo de la paciencia. ¿Quién es él? Se trata de Job, ¿verdad? Job también superó grandes tribulaciones y pruebas por medio de la oración. Job y Jonás lograron grandes obras de Dios, orando fervientemente. Y Pablo también oraba constantemente en su vida del Evangelio. Pablo consideraba la oración como algo muy importante. Por eso, dijo que debemos orar siempre y constantemente. El apóstol Pablo llevó a cabo la obra del Evangelio, aferrándose a la oración, la cuerda para comunicarse con Dios. Marcos capítulo 9 muestra a un niño que estaba poseído por un demonio mudo. Al expulsar al demonio, Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Cuando los discípulos se le acercaron y le preguntaron, Maestro, hemos intentado lo mismo, pero ¿por qué no nos funcionó? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Jesús respondió, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto significa que los discípulos carecían de oración. Jesús oraba fervientemente, desde temprano por la mañana, incluso cuando sabía que lo colgarían en la cruz al día siguiente. Oró toda la noche en Getsemaní. ¿Qué dijo Jesús a Pedro, despertándolo en Getsemaní? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Le dio esta advertencia hasta 3 veces. Levantaos y orad, que no entréis en tentación. La oración trae poder para ahuyentar las tentaciones y también para guiar a 120,000 ninivitas al arrepentimiento.
Y la oración de Elías, cuando enfrentaba a 850 falsos profetas, oró y recibió la respuesta de Dios a través del fuego del Espíritu Santo. ¿No es así? Dios quemó todos los sacrificios en el altar construido por Elías. Mediante esta obra, reveló la identidad de los falsos profetas y mostró que Jehová Dios, a quien Elías servía, era el Dios verdadero. Elías logró toda esta obra mediante la oración. Hermanos y hermanas, se nos da el tiempo de culto de oración en la madrugada y en la noche durante la semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos. Dado que todas las obras de Dios se hacen por la oración, nunca debemos tomar a la ligera este tiempo de culto de oración. La oración es una forma de llamar el poder de Dios. En la Biblia, podemos ver muchas obras poderosas, cumplidas a través de la oración. Por eso Dios nos dijo que oremos sin cesar. Veamos esta palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos. ¿Y qué más debemos hacer? Orad sin cesar. Cuando Dios nos dice algo en la Biblia, debe de haber una razón. ¿No es verdad? Dios dijo, orad sin cesar. Incluso la Biblia dice que no orar es un pecado. Hay muchos tipos diferentes de pecados, pero en 1 de Samuel se menciona que cesar de orar también es un gran pecado. Confirmemos esta enseñanza en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí podemos ver que dejar de orar es pecado. Existen muchos tipos de pecados en la Biblia, y Dios nos mandó orar sin cesar. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 y 17, estad siempre gozosos, orad sin cesar. A través de las fiestas de otoño, estamos recibiendo muchas noticias sobre los buenos frutos que nacen en diferentes partes del mundo. Por favor, pidan más bendiciones al Padre y la Madre Celestiales mediante la oración en esta semana de oración. Con respecto a las fiestas solemnes, ¿qué tenemos durante 10 días desde el día de Ascensión hasta el día de Pentecostés? Tenemos la semana de oración. Después de nuestras oraciones, Dios derrama el Espíritu Santo de Pentecostés sobre nosotros como una señal del Espíritu Santo. Y en el tiempo de Moisés, Dios concedió los 10 mandamientos a su pueblo. Asimismo, ¿qué tenemos durante 10 días desde la fiesta de las trompetas hasta el día de expiación? También tenemos la semana de oración. En el tiempo de Moisés, Dios permitió las tablas de los 10 mandamientos por segunda vez como una señal del perdón de los pecados del pueblo a través de la semana de oración. En esta época, Dios abre la puerta del cielo y nos concede el último camino de la verdad para que este evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es así? La oración siempre está ahí, antes de que se haga una gran obra. Cuando Ezequías se enfermó y estuvo a punto de morir, también oró a Dios llorando amargamente. Dios dijo, no te preocupes, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Ezequías obtuvo esta respuesta después de orar. Por eso Dios nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Quién nos dio esta enseñanza? Nuestro Dios. Confirmémoslo en Mateo capítulo 7. No oren a medias, sino con la convicción de que Dios da todo lo que pedimos con fe. Mientras vivimos en este mundo, enfrentamos numerosos obstáculos y dificultades. Hay muchas cosas que los humanos no podemos resolver. Espero que los miembros de la familia de Sión
Oren al Padre y a la Madre Celestiales en cualquier situación. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y ¿qué pasará? Se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús vino a esta tierra hace 2000 años y nos dio enseñanzas sobre la oración. Pedid, buscad y llamad. Todo el que pide, recibe. Así de importante es la oración. Sin embargo, Dios no responde a ninguna oración que se ofrezca para probar a Dios o que se ofrezca con una mente pecadora, con motivos equivocados. Él no responde a esas oraciones por las almas que las ofrecen. Sin embargo, si es por la justicia en Dios, Él contesta todas las oraciones y abre la puerta a quienes piden con fe. Si llamamos, la puerta se nos abrirá. Si pedimos, nos será dado. Y si buscamos, hallaremos. Vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 22. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué sucederá? Lo recibiréis. Sin embargo, no hay respuesta de Dios si pedimos sin fe, o con una mente pecadora, o en vano para el deseo físico. Cuando oramos en obediencia a la voluntad de Dios, Él responde a todas nuestras oraciones, sea una oración de arrepentimiento, sea una oración pidiendo poder, o una oración para derrotar al enemigo. Dios responde a todas nuestras oraciones en su voluntad. Espero que todos podamos tener fe y recibir más poder de oración de Dios durante la semana de predicación de la fiesta de los tabernáculos. En cualquier cosa que hagamos en nuestra vida diaria y cada vez que encontremos un obstáculo, pensemos en Dios. Saquemos la herramienta llamada oración. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.